¿Qué es lo que define el alma de una nación? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las batallas intelectuales más fascinantes de América Latina, la lucha por definir la peruanidad. A ver, esta es una de esas preguntas universales, ¿no? Suena simple, pero la respuesta, nunca lo es. ¿Qué es? ¿La historia? ¿La gente? ¿La cultura? Bueno, en el caso de Perú, esta preguntita desató un debate, pero un debate de esos profundos, que terminó cambiando la forma en que el país entero se veía a sí mismo. Imagínense, en el Perú de hace un siglo, la élite tenía una respuesta muy, pero muy clara. Pero como ya vamos a ver, esa respuesta dejaba fuera a una parte enorme del país y, claro, preparó el terreno para un debate intelectual increíble. Ok, vamos al grano. El modelo oficial, el que se enseñaba, era el llamado mestizaje criollo. A ver, en teoría sonaba bien, una mezcla. Pero en la práctica era más bien una pirámide. Arriba, en la punta, la cultura hispana y abajo, la indígena, que se suponía que debía, asimilarse, casi desaparecer. Pero ojo, lo más fuerte, lo más importante es lo que ni siquiera estaba en la pirámide. Este modelo no solo ponía a unos por encima de otros, sino que borraba del mapa completamente a grupos enteros. Los afroperuanos, por ejemplo, como si no existieran en la historia oficial. Pero entonces, de repente, surge una voz para desafiarlo todo: José María Arguedas. Él no era solo un escritor y antropólogo que teorizaba desde la élite. No, para nada. Su perspectiva nació del dolor y del amor de haber vivido, literalmente, entre dos mundos. Esta cita de verdad es súper reveladora. Arguedas, al quedar huérfano, fue criado en una comunidad indígena. Vivió en carne propia el rechazo del mundo criollo de su padre, pero encontró refugio y un afecto inmenso en el mundo quechua. Y esa experiencia, esa vivencia, le dio una perspectiva única, una que le permitió ver el valor y la humanidad que el discurso oficial simplemente negaba. Y aquí es donde vemos el choque frontal de dos visiones. Por un lado, el modelo criollo que exigía la desaparición, la famosa aculturación, y por el otro, Arguedas, que propuso algo totalmente revolucionario para la época: la reconciliación. No se trataba de una absorción, sino de un encuentro entre iguales, una fusión que pudiera crear algo nuevo sin que ninguna de las dos culturas perdiera su esencia. ¡Qué frase tan poderosa! Con eso de demonio feliz, Arguedas está celebrando esa identidad híbrida. Rechaza de plano la idea de ser un aculturado, o sea, alguien que renunció a una parte de sí mismo. Al contrario, se afirma como un puente vivo, como la prueba de que esas dos grandes naciones, la que estaba cercada y la que era opresora, podían de hecho unirse. Entonces, para resumir un poco, Arguedas le dio un giro de 180 grados al debate. Puso sobre la mesa que el problema real no era la cultura indígena, sino esas estructuras de poder coloniales que seguían y seguían perpetuando el desprecio. Su foco principal fue ese diálogo, que a veces era un conflicto entre el mundo hispano y el quechua. Pero, ¿era esa toda la historia? Y aquí pasamos a la siguiente figura clave, porque la historia se expande mucho más. Entra en escena Nicomedes Santa Cruz, poeta, investigador, una figura central de la cultura afroperuana. Miren, si Arguedas cuestionó la jerarquía del modelo, Santa Cruz fue más allá, cuestionó el modelo completo. El concepto clave de Santa Cruz, y esto es fundamental, fue la invisibilización. Se dio cuenta de que todo el debate, incluso el que proponía Arguedas, seguía siendo una conversación entre dos: lo hispano y lo indígena. Y mientras tanto se estaba borrando activamente una contribución esencial, la africana, que no solo es un pilar del Perú, sino de toda nuestra América. Sus viajes por el mundo fueron clave para él. En la poesía de Guillén, por ejemplo, encontró un modelo de arte con conciencia política. Después, en Brasil, ver a un negro representado en un monumento nacional de bronce fue una epifanía, algo que le cambió la vida. Y finalmente, en Cuba, consolidó todo su pensamiento. Vio que la lucha por la identidad estaba conectada a luchas mucho más grandes. Esta cita va directo al corazón de su argumento. Para Santa Cruz, el colonialismo no solo oprimió, sino que escamoteó, o sea, robó y escondió identidades enteras. Así que la tarea no era solo reconciliar, sino que había que reconstruir activamente esa memoria histórica que había sido borrada a propósito. Y con esto, Santa Cruz rompe por completo el marco dual. Su gran aporte fue insistir en que para entender al Perú, primero hay que entender a América Latina como una trinidad cultural: indígena, europea y africana. No son dos pilares sino tres, y ninguno, absolutamente ninguno, puede ser ignorado. Entonces, ¿cómo hacemos para unir estas dos visiones tan potentes, la de Arguedas y la de Santa Cruz, para tener una imagen más completa?
Bueno, resulta que la respuesta no está en un modelo estático, como una foto, sino en una metáfora mucho más poderosa y sobre todo mucho más fluida. Aquí está el cambio de paradigma. Olvidémonos de la pirámide del mestizaje criollo, con su jerarquía fija y tiesa. Pensemos en el Perú, y en realidad en cualquier nación, como un gran río. Un río que está en constante movimiento y en constante mezcla. Y es el propio Santa Cruz quien nos regala esta imagen que es increíblemente poética y a la vez súper precisa. El afluente negro no es algo que se añade al final, no, es una fuerza que se une al río principal y lo transforma. Una riada que viaja por todo el territorio. Esta es la visión completa, la que lo integra todo. Un cauce principal, profundo, que es indígena, sí, pero a este río llegan afluentes de todas partes del mundo, el europeo, el africano e incluso el asiático. Ninguno borra el otro, todos se van mezclando para formar ese caudal único y siempre, siempre cambiante de la peruanidad. Este resumen lo deja clarísimo. Fíjense en el viaje. Pasamos de una pirámide de asimilación a una colisión de dos mundos que buscan reconciliarse para finalmente llegar a un río de integración. Una visión mucho más inclusiva, mucho más dinámica y yo diría, mucho más real de la identidad. Y esta es la gran lección de todo esto. Gracias a pensadores como Arguedas y como Santa Cruz, hoy podemos entender que la identidad de una nación no es una foto fija del pasado, sino más bien una película que se está filmando constantemente. Es un proyecto abierto, es un proceso, no un producto terminado. Y cerramos con esta pregunta, porque al final este debate sobre la peruanidad funciona como un espejo. Nos hace pensar qué voces faltan en nuestras propias historias, qué afluentes todavía no hemos reconocido en el río de nuestras propias naciones. Una pregunta para seguir pensando. Gracias por la compañía.